La recibimos, Dios. Gracias. Amén. Vamos a irnos a la Biblia, hermano. Gracias, hermanos músicos. Capítulo número 12 del Evangelio de Lucas. Quédese así de pie para que podamos leer la palabra. Vamos a leer el capítulo número 12 y a partir del versículo número 35. Dice: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando él venga, le halle haciendo como dice. Se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Aunque venga en la segunda vigilia, aunque venga en la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa para que le den la ración a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá dentro de los infieles. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta ocasión en la idea, el llamado a vigilar y ser fieles. Vigilar y ser fieles. En estos versículos, incluso desde los anteriores, el Señor está hablando dentro de todo este conjunto de versículos de el irse al cielo. En este caso habló ahí en esos versículos, hablaba de que el Señor viene de las bodas. Está haciendo alusión a que cuando Él se va, que es lo que siempre Él prometió dentro de todo su ministerio, siempre habló de que luego que terminara Él su llamado a hacer la obra del Padre, luego Él se levantaría e iría al Padre. Pues esta parábola está hablando de este ir del Señor. Y cuando habla
de este levantar está mencionando de qué manera es que, bueno, los siervos, acuérdese que cuando habla de siervos está hablando de su gente, de su pueblo, de su iglesia. Los siervos, ¿de qué manera es que deben de estarlo esperando? En primer lugar, en resumen, una de las maneras cómo es que se tiene que estar esperando, por ejemplo, en el caso cuando el Señor habló de esta parábola, todavía estaba con sus discípulos, a ellos se les dijo esto, haciendo comparación con el caso ahora de la iglesia. En el caso de nosotros como iglesia, ya el Señor hace 2000 años que se fue. Ya es decir, ha pasado en el calendario de Dios 2 días de haberse ido el Señor. Y Él dice, al tercer día regresaré. Es decir, habla de los días de su calendario, diríamos, por decirlo de esa manera. En este sentido, entonces, ahora nosotros tenemos que vernos acá como esos siervos, que uno de ellos se le llama o se le manda a ser vigilante. Expliquemos qué es lo que se necesita o cuáles son las actitudes del vigilante. El vigilante, el siervo vigilante, lo vemos en el versículo número 35. Aquí hace una aclaración de qué manera es que se debe de estar vigilante del regreso del Señor. Dice, estén vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Por ejemplo, cuando habla de lomos y vuestras lámparas encendidas, en otra escritura se habla, estén vuestros lomos ceñidos. Y cuando habla de lomos ceñidos, debemos de entender que las vestimentas judías siempre eran túnicas largas, y que siempre se recomendaba para poder estar alerta y preparado para una carrera. Siempre era necesario estar ceñidos los lomos, esas vestiduras largas, tenerlas recogidas en esa manera de verlo, para que esos, diríamos, ropajes no tuvieran estorbo para el que iba a correr en el momento preciso. Entonces, esa es una manera de estar vigilando. Nosotros como iglesia necesitamos aplicar, por supuesto, estos versículos, porque aquí sí que ya no podemos decir, bueno, esto es para aquellos del inicio de la iglesia, sino para nosotros, pues aquellos ya no están, quienes estamos, y que, como decía, ha pasado ya 2000 años, y que esto indica que de un momento a otro regresará el Señor. Necesitamos entonces estar vigilantes con con vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Acá cuando habla de lámparas encendidas, se refiere a una vida, hermanos, prácticamente envuelta en los asuntos de Dios, envueltas, vidas en una entrega significativa para esperar el regreso del Señor. Entonces,
una lámpara encendida es un cristiano que siempre estará dando luz. Una lámpara encendida es un cristiano que siempre será de mucho provecho en medio de un mundo de tinieblas. En este caso, es de esa manera que cada uno de aquellos que, en este caso, como nosotros, estamos esperando al Señor, debemos de estar en esa postura, en esa actitud de vigilancia, ¿verdad? Estar a la expectativa, pero a la vez ser esos creyentes que están alumbrando en medio de un mundo, como ya lo decían. El Señor lo dijo a la iglesia, o más bien a aquel grupo de personas que se reunieron cuando Él les expresó el sermón del monte. Habla en el capítulo 5 de Mateo, cuando dice: vosotros sois la sal, pero también vosotros sois la luz. Cuando habla de sal, la idea de la sal es la preservación. En ese tiempo, bueno, aún hoy la vida siempre no puede vivirse sin la sal, siempre es un elemento que se necesita. Pero en estos tiempos era tan vital porque no había electricidad, no habían refrigeradoras, y la sal desempeñaba lo que es el rol de la preservación de los alimentos. Pero fíjese que cuando esa misma parte dice: pero si la sal pierde su sabor, es decir, si no hace su función la sal, no sirve para nada, sino para el muladar, dice. Cuando se lee que no sirve para nada, sino para echarla a la calle, se decía que entonces las calles hoyosas de Jerusalén o de las ciudades de esos lugares, entonces cuando la sal ya perdía la fuerza en las trojas, lo que hacían era tapar los hoyos, así como agarra tierra uno y va a tapar los hoyos. En ese sentido, dice el Señor, cuando ya la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para el muladar, es decir, para ir a tapar hoyos. En ese sentido, es una manera de vigilancia, vigilar si nuestra vida está siendo una vida que preserva a este mundo, que está en condiciones óptimas para ser de bendición. Pero cuando habla de luz, que es acá, dice, y sus lámparas encendidas, esto ya lo dije, que es esa vida radiante, que es esa vida que irradia siempre la luz de Cristo. Esa es la manera como los siervos que están esperando al Señor deben de permanecer. En esto es necesario, hermanos, irnos como examinando, porque si solo oímos la palabra y decimos, bueno, tiene sentido eso, bueno, que eso es lo que nos enseñaron hoy en el culto, no sería tanto así de simple. Este asunto es más que eso. Cuando hablamos a manera de tema que el llamado de Dios es a la vigilancia y a la fidelidad, en esto estamos nosotros involucrados. Es decir, que la palabra, el llamado ya no es para los de ayer o los que ya pasaron. El llamado es para usted y para mí. Y como decíamos, que necesitamos nosotros ir como autoexaminándonos para ver si estamos dentro de estas categorías de vigilancia, de luz, de sal dentro de la vida espiritual. Porque cuando yo insisto que es necesario siempre una revisión muy personal, una revisión muy propia, eso es muy provechoso, porque
usted y yo no dudo que no estemos esperando al Señor. Usted y yo creo que usted es creyente, como lo soy yo, y la idea es, y siempre lo que hemos leído y lo que hemos aprendido con respecto al regreso de Cristo, es que Cristo dijo que se iba, pero que regresaría. Y como lo que dice Dios es una realidad, entonces yo le creo a la palabra, como también le cree a usted. Pero cuando nosotros le creemos a la palabra y vemos cuál es lo que exige la palabra para nosotros, entonces es ahí donde necesitamos ir viendo si vamos llenando esas partes o esos requisitos que son los necesarios, que son los fundamentales para esperar el regreso del Señor. Entonces, en este caso, la manera de vigilar que vuestros lomos estén ceñidos y nuestras lámparas estén encendidas. Esto es importante porque de lo contrario, hermanos, este asunto pues nos puede sorprender. Esto nos puede dar muchos asuntos que no son los que realmente nosotros deseamos con respecto a la vida espiritual. Ahora, en el caso de lo que es la fidelidad, que es la otra parte que se tiene que ir aplicando dentro de la vida espiritual, acá lo que vemos es a partir del versículo número 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel? Aquí está la fidelidad. Y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que le dé la ración a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo. En verdad, dice el verso 44, le pondré, dice, os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. En este caso está hablando de la fidelidad. Nosotros cuando hablamos de fidelidad, ¿cómo podemos aplicar también esta palabra tan pequeña que es fidelidad? ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida? Aquellos que estamos esperando al Señor necesitamos serle fiel, hermanos. Usted ve que lo que nos rodea a nosotros, como es el caso de un sistema, es un sistema terriblemente, hermanos, terriblemente, diríamos, peligroso, contaminante. ¿A qué me refiero? Lo que es el sistema del mundo. El sistema del mundo, usted ve que ahora lo que antes como que parecía que uno lo tomaba como algo terrible que no debía de hacerse, ahora hoy día es tan común, por lo menos es tan común ver, por lo menos cuando yo me crecí y me crecí con mis padres, por lo menos yo vi a mis padres y a mi papá, que mientras ya nosotros, que éramos varios hermanos, ya teníamos entendimiento, él se esmeró en perfilar un testimonio para nosotros que fue de mucha bendición. Es decir, en ese tiempo siempre pecado ha habido, pero por lo menos yo no le conocí a él infidelidades contra mi madre. Pero ahora lo que es, hermanos, el sistema, ahora es tan normal la infidelidad, ahora es tan normal el pecado en esta área, es tan normal. Yo decía, por lo menos cuando yo me crecí, a escuchar o ver
lo que era un muerto, un asesinato, eso era espantoso para uno, pero ahora es tan común esto. Ahora todo es un relativismo, todo se vale, todo se puede. Ahora se lo plantean a uno de cristiano que se puede, que no es pecado, que no, lo que Dios ve, usted escucha esa frase, no es lo de afuera, lo que Dios ve es el corazón. Y salen esas frases, y son frases que se las expresan a uno. Le dice, no es para tanto, la vida hay que disfrutarla, la vida hay que aprovecharla, la vida solo es una. Ese montón de palabras son un sinnúmero de palabras que influyen en la vida del creyente. Tú no puedes como ser una persona cristiana fanática, y empiezan, hermanos, a poner adjetivos calificativos de negativismo, y lo que es el asunto de la infidelidad, de las actitudes infieles en todo el campo que se pudiera mencionar, ahora es tan común, ahora es, hermanos, tan normal. Pero eso es lo que aquellos que están esperando el regreso de Cristo. ¿Cuánto estamos esperando el regreso de Cristo? De verdad, ¿cuánto estamos esperando el regreso de Cristo? Debemos de saber que una de las condiciones también, o de los llamados de Dios, debe de ser, hermanos, aparte de la vigilancia, debe de ser la fidelidad. Nosotros debemos de mantenernos fieles a Dios, aun cuando el modernismo, aun cuando el diablo nos ponga, hermanos, aquellas cosas que parecen que no son dañinas en la vida espiritual. Nosotros estamos llamados a eso, porque ya dije, se supone que nosotros estamos esperando el regreso de Cristo. Se supone que nosotros no andamos aquí perdiendo el tiempo, hermanos. Se supone que si hemos expresado nuestra fe es porque tenemos la esperanza que no avergüenza. Se supone que desde el momento que venimos a Cristo, leímos la palabra, nos congregamos en una iglesia, sabemos que somos extranjeros y peregrinos, y que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en la patria celestial. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que identificarnos con este asunto. Aquí en la iglesia no se trata de charla, aquí no se trata de, hermanos, endulzar el oído. Aquí se trata de que Dios nos habla, pero no nos habla para qué, hermanos, para adormecernos. Nos habla para levantarnos, nos habla para que seamos personas vigilantes, y que a la vez seamos un pueblo que esté vigilando, fiel, hermanos, en el momento de su regreso. Eso es lo que necesitamos. Fidelidad. Dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, cuando habla, hermanos, de los vencedores. Cuando habla de los vencedores, le dice a una de estas iglesias: sé fiel hasta la muerte. No es fácil. Se dice, fíjese a dónde se puede ir viendo la fidelidad. Mire esto. Y siempre vayamos sacando nosotros un acto examen de nuestra vida espiritual. Por lo menos se dice que cuántos hombres de Dios que han sido mártires les ofrecieron liberarlos, les ofrecieron que no los perseguirían, toda vez renunciaran a la fe que ellos profesaban, toda vez que dijeran: no, Cristo no es el Señor. Pero esos hombres, en medio de las hogueras, en medio, hermanos, damos un gloria a Dios, en medio de aquellas ofertas que les hacían las instituciones, las autoridades, los ejecutores de ellos, esas ofertas que les decía: renuncia a tu fe
y te vas a tu casa y vivís la vida normal. Ellos, hermanos, hay un sinnúmero de biografías de hombres de esos del pasado que no se movieron, que dijeron: no, nosotros no podemos serle infiel a nuestro Dios. De eso se trata, no tanto, hermanos, de asuntos más subjetivos, sino de asuntos serios. Damos un gloria a Dios, de asuntos fuertes, que si es necesario, que, hermanos, nos van a arrinconar, que nos van a llevar a un suplicio. Debemos de estar, hermanos, conscientes que debemos de ser fiel en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de ser fiel en las buenas y en las malas. Eso es necesario. Se decía de uno de los padres de la fe que les he contado, que le ofrecieron a tantos de ellos: renuncia y te vas para tu casa, te vamos a dejar, le decían los papas, renuncia y te vas y no perdés nada y vivís tu vida. No, le digo, el renunciar a esa fe es infidelidad. No, le dijo un anciano de 80 años, le dijo: no, toda la vida Dios me ha sostenido. Le dije: ¿cómo va a ser que ahora yo lo niegue? O sea, esa fidelidad. Se dice que cuando, por lo menos los romanos, en el Coliseo de Roma, como no había televisión, y lo que hacían, lo que ellos llevaban a cabo para diversiones, eran los gladiadores, eran las fieras, cuando los presos, los esclavos, los echaban al Coliseo y les echaban las fieras. Eso era la alegría, estaban chupando y estaban riéndose y viendo cómo, hermanos, los leones, las víboras destrozaban a aquellas víctimas, aquellas personas. Se dice que metieron a una mujer, está en la historia. Dice que le dijeron: si tú renuncias a tu fe, vas a salir libre de acá, de este Coliseo. Y dijo una mujer de esas creyentes, dijo, si es más, si el león que me van a echar no abriera la boca para comerme, yo se la abría para meter mi cabeza, porque yo más quiero decir, dijo esta mujer, hermano, yo más quiero estar con mi Señor que estar sin Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ser fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida. Es decir, este asunto de la vida espiritual no es estar pasando el agua, hermano. No es que esto funciona de acuerdo a las estaciones de la luna. Esta de la vida espiritual no es cuando yo quiero, no es cuando tenga la oportunidad. Esto de la vida espiritual, esto es de vida o muerte. Esto lo toma o lo bota. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este asunto no es un asunto opcional, a menos que nada más lo que estemos profesando sea una religión. Pero si es un cristianismo, necesitamos estar conscientes que la única manera de esperar al Señor es, en primer lugar, ser una iglesia o ser un creyente que se mantenga en total vigilancia. Vigilando con lo que está diciendo el Señor, con sus lomos ceñidos y con su lámpara encendida. Es decir, una vida en el Espíritu. Cuando uno ve a la iglesia, por ejemplo, hoy, hermano, hoy la iglesia de este tiempo, nosotros estamos viendo una iglesia cómoda. Estamos viendo una iglesia que se la está pasando en la idea como yo ya soy salvo, ya no tengo más que hacer. Una iglesia que
Es tremendo. Por ejemplo, esto de la pandemia. Esto de la pandemia se ha acabado las iglesias. Hay lugares donde mejor cerraron los templos, los locales. En este tiempo, por lo menos, ¿cuál es la excusa? No, que es peligroso, que no puede ser. Yo no sé, yo no entiendo cómo es que esa gente que dice ser iglesia, hermanos, aún se atreve a decir que es iglesia y que a la vez está esperando el regreso del Señor y está en esa ambivalencia, está en esa no vigilancia y en esa no fidelidad. Yo me pregunto, ¿qué habrán entendido estas gentes que es iglesia? Es de preguntarse, ¿qué es iglesia? Aquí no es, hermano, la parroquia, la iglesia de Cristo no es un asunto, hay que entenderlo, un concepto extracto religioso. El cristianismo no es religión, el cristianismo es cambio de vida, el cristianismo es una vida en ascenso. El cristianismo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El cristianismo es: yo hoy llegué hasta acá, mañana aunque sea unas pulgadas voy a seguir avanzando, y pasado sigo avanzando, y el otro mes sigo avanzando, y el otro año sigo avanzando, y si Dios me da vida sigo brillando. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esa es la dinámica de la vida espiritual. Pero imagínense esa supuesta iglesia, esos hermanos, y no es que no lo sean, pero cómo están esperando al Señor dentro de una actitud totalmente fuera de contexto, fuera de una realidad que es la vigilancia y la fidelidad. La fidelidad. Imagínense ahora, ¿dónde están los cristianos? Ahora las iglesias, al contrario, en estas trifulcas que hay, hermanos, en estas cosas donde la gente, hermanos, se está muriendo, donde la gente es terrible. Por ejemplo, uno escucha a las personas que están infestadas, dice: esto es terrible, pero la gente cristiana dice: no, pero eso de estarse ahí congregando, eso de estarse ahí muy amontonando, eso es muy peligroso. Pero su vida normal, su vida cotidiana, sus actividades cotidianas, esas no las alteran. Eso le dan, hermanos, más énfasis. Pero a lo de Dios, no, es peligroso. ¿Cómo se le llama eso? ¿Acaso se le llama eso fidelidad? El creyente debe de ser fiel en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En las buenas y en las malas. ¿Y estamos de acuerdo que se oiga un amén? No, cuando pase la pandemia, cuando pase la guerra, cuando compre el carro, cuando se convierta mi mujer, cuando se convierta mi marido, cuando tenga un buen trabajo, entonces voy a ser fiel y entonces voy a ser vigilante. Momento, entonces no le ha amanecido. Usted no sabe entonces si ese es el caso. No sabe entonces en qué ha creído. Eso viene siendo como el caso de Josué, en la inconsistencia que estaba Israel. Les dijo: bueno, esto es una decisión de ustedes. Le digo: si ustedes quieren adorar a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa, es la convicción, yo y mi casa, dicho de otra manera, yo voy a mantenerme vigilante en mis principios, voy a mantenerme fiel en mis principios. Damos un gloria a Dios. Esto es lo que necesitamos aquí, hermanos. Por ejemplo, vaya, yo hago algunas mediciones. Por ejemplo, por lo menos aquí ya tenemos, bueno, yo tengo más de 30 años de ser cristiano. Yo he visto gente, hermanos, panza arriba en el término espiritual, que empezaron y ahí van quedando los muertos. Imagínense, por más de 30 años, cuántos muertos he visto yo espiritualmente. Y han pasado los años, y no quiero vanagloriarme, y han pasado los años,
Y yo no tengo ni la menor idea, ni el mayor apetito, ni nada de que se pueda cruzar en mi mente, hermanos, bajar la guardia en cuanto a la vigilancia. No se me ha cruzado la mente en lo absoluto en dejar de ser un vigilante, en dejar de serle fiel al Señor, aunque pasen los años. Por lo menos aquí dentro de la iglesia local usted ve que hay hermanos infieles y se pegan la guinda, se van como hermanos 2 años, 3 años, 10 años. Hay personas que vienen a los 15 años y aquí nos hallan todavía. ¿Y a qué se debe eso? ¿Usted cree? Por lo menos, hermanos, el estar al frente de una iglesia, por supuesto, es una dignidad que no la merecemos, pero eso no quiere decir que no lleva tremendos compromisos. Esto viene siendo como tener siempre dolores de parto y como siempre vivir pariendo constantemente, pero es un deleite. Pero necesitamos aún en esos dolores de parto mantenernos fiel. Damos un amén. Mantenernos fiel, porque eso es lo que manda el Señor para su pueblo. Ahora, cada uno de ustedes vaya viendo si hay vigilancia, si su cristianismo alumbra todavía, si es lámpara que está encendida, si nuestro cristianismo hay fidelidad para Dios, que viene el pecado y uno le da 4 patadas al pecado y le dice: no, yo le pertenezco a mi Dios. Fidelidad. Pregúntese. Pero ahí viene un montón de espejitos, como el caso de los españoles, que se llevaron el oro de los indios, trayéndoles espejos. Ahí con espejitos nos está quitando la fidelidad del Señor y el diablo, y nos está haciendo infieles a Dios. Un trabajito, ya ese trabajito es para nosotros la vida. Ese trabajito es el todo. Si no trabajo, no como. ¿Acaso el pastor me va a pagar mis deudas? Y depende. Les cuento yo la vez pasada que hay un hermano que por lo menos me dijo: mire, hermano, fíjese que me van a cambiar de trabajo y voy a tener un buen trabajo. Y le digo yo: mire, hermano, por lo menos usted ahorita está bien, le digo, porque estaba activo y es de esos hermanos activos, ¿verdad? Usted está bien ahorita. ¿Y no será que ese trabajito le va a bajar el volumen de eso que está haciendo ahorita? No, hermanos, yo sé lo que... Y hablé con el jefe, el gerente, que mis horarios de lo que es el servicio a Dios, eso no se altera. Ay, hermano, le digo, usted todavía está en pañales. Pero ¿qué me... No, eso pídaselo a Dios, porque el problema es que si le dice uno, no lo haga, allá dice: mire, por él perdí ese gran trabajo. No, este asunto es yo y Dios. El fin es que salió yéndose por el tal trabajo que le iban a pagar, no sé si el doble. Lo más que duró en esa dinámica que tenía fue un mes después. Después se fue apagando, después se fue de enemigo de la iglesia y después allá anda botado. Gente infiel que los compran, hermanos, damos un gloria a Dios. Los compran por un plato de lentejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los compran por un plato de lentejas. ¿Acaso no se ha leído la Biblia que dijo el salmista: fui joven y hoy estoy viejo y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan? Hermanos, se olvidará, dice la madre, de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de los fieles de mi pueblo. Él te sacará adelante, Él peleará nuestras batallas, Él estará con nosotros. Él, hermanos, nos hará caminar en dificultades, porque Él ama a su pueblo fiel. Que se oiga un poderoso amén. El trabajito, eso es todo. Y hay que trabajar, por supuesto. No dice la Biblia que no hay que hacerlo. Un hombrecito, ya la hermanita está sirviendo y ahí le salió su viejo de novio. Se acabó la fidelidad. ¿Y qué le pasó, hermano? Yo he visto mujeres aquí sirviendo al Señor y luego las veo con unos hombres que yo no los he visto, han de ser maridos de ella. Pero ya no volvieron a servirle a Dios, ya no volvieron a seguirle
el camino de la fidelidad a Dios. Un hombrecito, una mujercita. ¿Qué niveles, verdad, de los que están esperando al Señor? Levante la mano los que estamos esperando al Señor. Yo la levanto. Ahora, la gran pregunta es, ¿estás vigilando? Porque de eso se trata. Aquí no se trata de venir a sentarte así. Uno tiene que vigilar allá en el trabajo. No es que estoy diciendo vigilante de uniforme. No, vigilante espiritual. ¿A qué horas ha de venir? ¿Por dónde va a venir? Y esto es de locos, hermano. El vigilante siempre está esperando por dónde le va a venir el jefe. ¿Y por dónde va a venir el jefe? Viene a tal hora el jefe. Y a veces el jefe viene porque no dice cuándo va a venir. El día y la hora no lo sabe nadie. Ni mi padre, ni yo, sino mi padre, dijo el Señor. Entonces el que está vigilando está siempre, hermano, no viendo tanto el Facebook, no viendo tanto, hermano, Netflix, no viendo tanto la televisión, no chambreando tanto en la esquina. Está viendo para arriba, está viendo para los lados, está viendo por dónde aparecerá. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Alabamos el nombre del Señor. El que está, el vigilante, está por donde vendrá mi amado. Mi amado viene como el cervatillo, está con los ojos bien pelados, pero para arriba. Le dijeron a los apóstoles que estaban llorando, y le dijeron: ¿por qué estáis tristes y por qué estáis viendo hacia arriba? Y le dijeron: porque se fue Jesús. La nube les interrumpió. Esa nube, dijeron los discípulos, nos interrumpió la ida del Señor. Qué nube más malcriada. Y le dijeron los ángeles celestiales a los discípulos apóstoles ahí: oye, ustedes, le dijo, que están viendo hacia arriba, así como lo ven que se va, así vendrá en las nubes del cielo. Pero nosotros tenemos que estar viendo para arriba, vigilando para arriba, vigilando para arriba. La vigilancia es para arriba es la vigilancia. Pero ahí estamos vigilando el novio a ver a qué hora llega. La otra mujer, que no es la señora, está vigilándoles el teléfono. Hay mujeres cristianas que ni duermen, chequeándoles el teléfono al viejo. En eso sí se empeñan ellas. Y sienten el olor. Este teléfono tiene espíritu del mal. Viven vigilando lo que no deben vigilar. Es vigilar cómo es que va a venir, de qué manera es que va a venir. Dice que vendrá como un relámpago. Es decir, no es que va a estar avisando. Vendrá como es un relámpago que se pone en el oriente y se sienta en el occidente. Es un... Y vamos a ver aquellos que estaban abriendo la boca, desubicados. Esto es un bombazo que cuando menos lo esperemos. Y ahorita, todo esto que está pasando, yo estoy viendo por lo menos este virus es diabólico. Esto, hermanos, es tan diabólico que está haciendo estragos. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Cuáles eran las señales de su venida? Damos un gloria a Dios. Las señales de su venida fue, y empezó a dar un sinnúmero de eventos. Habrán terremotos, damos un gloria a Dios. Habrán terremotos, habrán guerras y rumores de guerra. Será predicado este evangelio a todas las naciones. Habrán pestes, y esto es lo que está sucediendo. Y dice, pero esperad, vigilad, porque las señales deben de ser, hermanos, como un aviso para el que está esperando la venida del Señor. Entonces, en este asunto es importante estar siempre. Lo que hizo Gedeón, ahí es una figura del cristiano vigilante. Iban todos para la guerra. Llevaba 32,000 soldados. Y le dijo el Señor: mucha gente. Entonces yo asocio a eso. Hay templos que están topados de gente. Ya de decir el Señor, mucha gente. Lo bonito fuera que todo ese montón de gente fuera gente vigilante y fiel. Pero de eso es poco. Entonces le dijo el Señor: mucha gente, mucho volumen. Aquí hay muchos cristianos de palabra, de boca. Aquí son fachadas nada más. Le digo, estos soldados, al ver a los enemigos, les va a hacer bomba a la camisa. No sirven, le dijo. Probalos ahí en el río. ¿Y cuál fue la prueba que les dijo?
probarlos así como el perro. Cuando el perro lame el agua. El perro, por lo general, bueno, hay unos que se tiran así de bocas y empiezan a beber agua cuando tienen sed. Pero hay un perro más listo. Y ese perro, que son lo que clasificó con los soldados de Gedeón. El perro que está bebiendo el trago de agua con la lengua, pero con las orejas y los ojos viendo. Eso le dijo, apartarlo. ¿Sabe de 32,000? ¿Sabe cuántos salieron? 300. ¿Y qué significa esos perros? Vigilantes. Eso es como el soldado, ¿por dónde va a salir? Esa es la vida, la dinámica del cristiano. No es venir un domingo, sentarte y dormirte en la silla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. No, eso es religión. Entonces, en este sentido, vamos a ver, dice, aquí viene el descuidado, ¿verdad? Aquí viene el descuidado. Pero antes de llegar al descuidado, con lo cual finalizamos, dice lo que va a beneficiar a estos que están vigilando y a estos que son fieles. En este mundo tan tremendo, tan secularista, tan relativista, el poder estar vigilando y el poder ser fiel, eso es una cosa bastante difícil, hermano, pero no imposible para un cristiano que sabe qué es lo que está esperando. Entonces aquí dice, en lo que es el versículo, los versículos anteriores, está hablando, dice, pero si el siervo lo haya, dice, en la actividad que estamos mencionando, en lo que es la vigilancia, en lo que es esa actitud, más el siervo está diciendo, en esa actitud, dice, bienaventurado aquellos siervos, verso 37, a cuales el Señor, cuando Él venga, los halle velando. Y de cierto os digo, que se ciñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verso 37, mire lo que genera la vigilancia y la fidelidad. No es al dormido que le va a atender de esta manera el Señor. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, ¿cómo? Vigilando y siendo fiel. Dice, bienaventurados soy aquellos siervos. Bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurado el siervo a cual el Señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Es que fíjense, hermano, que siempre es ganancia estar en la jugada. Esto de la vida espiritual, esto es la mejor. Eso del Bitcoin, eso es, hermano, eso es, pues sí, son asuntos especulativos, pero este no es un asunto especulativo, esto es un asunto serio, este es un asunto provechoso. ¿Por qué es provechoso? Porque no solo vamos a volar cuando venga el Señor, de un amén los que vamos a volar, hermano, no solo vamos a volar justamente en el momento que dice, hermanos, el apóstol Pablo cuando habla a los tesalonicenses, porque sonará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán, y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, es tan preciso la venida del Rey. Pero la ganancia es que acá hace un resumen: bienaventurado, lo pondré sobre todos sus bienes. Esta es la mejor ganancia, esta es la mejor inversión. Por eso vale la pena, hermanos, que digo, gastarse el pellejo en la obra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay un cassette, hay un mensaje que habla, Guy Chok ya falleció, ya se fue con Cristo, en la iglesia de Corea. Pero él habla en un mensaje, él dice ese mensaje: qué terrible es que
que uno le da toda la fuerza al jefe o a la empresa y él dice, es una mala inversión. Dale todo al jefe y a la empresa. A sacarme hasta las ingles. Torceme. Pero es una gran ganancia dar hasta las ingles al Señor. Porque lo que dice ahí, bienaventurados. De cierto, sobre todo mis bienes, esto es ganancia. Yo no quiero desanimar a los hermanos que están trabajando, trabajen duro, pero su prioridad debe de ser Dios. Dentro de su trabajo la vigilancia, dentro de su trabajo la fidelidad. Damos un gloria a Dios. Y dentro de su trabajo Dios, aunque parezca loco ahí en medio de todos sus compañeros, usted alumbre. Usted, en lugar de estar hablando tonteras, hermanos, estar hablando locuras, estar hablando de otras cosas, hable de Cristo. Cristo es el Señor. Cristo te va a ayudar. Cristo es el único que puede levantar los jefes de esta empresa. Cristo es el que le puede dar la victoria. Cristo, hable de Cristo. Hablemos de Cristo. Seamos luz, porque la luz alumbra en medio de las tinieblas. Que se oiga un amén. Más, mire, al otro que al que no estuvo vigilante ni que fue fiel. El verso 45, más el siervo, si el siervo dijera, mi señor tarda en venir, aquí viene la infidelidad, y comenzar a golpear a los criados. Este es el cristiano descuidado, ese es el cristiano dominguero. Damos un amén, iglesia. Ahora dice, vendrá el Señor de aquel siervo, verso 46. ¿A qué dice? Que a la hora, el siervo, en el día que no espera. Es que la venida del Señor no crea que va a avisar. Y bendito Dios que no avisó, porque si no, el que es borracho, voy a chupar. Y ya aquí ya se está acercando, dice el día del Señor, ahora voy a dejar la chupa. No, lo tiene en una expectativa, por eso el Señor no dio fecha, pero sí dijo que va a ser repentino. Vendrá el Señor, verso 46, de aquel siervo, en el día que no espera, la hora que no sabe, y le castigará duro y lo pondrá sobre los infieles. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo siempre he asociado esto, le he dado vuelta y está hablando porque Dios no va a contradecir su palabra. Yo siempre le he dado vuelta a todo esto porque está hablando de siervo, no está hablando de gente extraña, está hablando de su pueblo. Y cuando dice que ese siervo, que es el descuidado, bueno, ahorita no es para tanto eso de la obra de Dios, cuando se pueda, cuando quede chance, y ahorita comamos y bebamos, ahorita disfrutemos la vida, porque se sabe pues que uno luego se muere, y peor con estos asuntos que la muerte ahí anda siempre tocando las chimpinías a uno. Ahora tratemos la manera de hacer más amena la vida. Y dice, y el siervo dice, si comenzare a golpear, dicho de otra manera, a vivir una vida no de acuerdo a lo que manda el Señor, comenzar a golpear, a beber y a golpear a su consiervo, cuando aparezca el Señor, porque no sabe a qué hora ni el día, entonces lo pondrán donde tienen que ponerse los infieles. Y en este caso, como la iglesia no puede, la iglesia del Señor, con esto termino, la iglesia del Señor es una entidad que no puede ser alterada. Ya el Señor pagó por ella. Pero ¿a qué se refiere tu siervo? Yo se lo he dicho muchas veces. Se van a ir los que estuvieron vigilando, prioridad a Dios, los que mantuvieron fieles en todo, en su servicio, en sus dificultades, fidelidad, en las ofertas del pecado, fidelidad. ¡Fua! Va a ser un rapto, por eso se llama rapto.
Va a ser un chispazo, un zarpazo. En la Biblia, en el griego, en la Biblia usted no va a encontrar rapto. En el griego, lo que se conoce como rapto o la equivalencia de rapto en el griego es zarpazo. Va a ser ¡cha! Y cuando menos se acuerda, ¿y qué pasó? Y esos siervos que no vigilaron, que no prendieron el foco, que se mantuvieron, hermanos, muy indiferentes, entonces Dios los pondrá donde estarán los infieles y los castigará con muchos azotes. Yo lo he dicho, que a este grupo de iglesia el Señor los manda a la gran tribulación. Allá les cambia la ropa, los pule, ha de ser terrible eso. Terrible. Ahí la gente, peormente aquellos conocedores que tuvieron que haber hecho su parte y no lo hicieron, les dolerá mucho. Pero que se van a perder, no. Toda vez Dios los haya ya salvado. Entonces yo solo la idea, hermano, de saber que en ese periodo de la gran tribulación es el diablo el que va a estar en el control acá de todo el mundo, es para volverse loco. No digamos que vengan todos esos juicios de Dios en todo ese periodo de 7 años, va a ser espantoso. Y usted dice, ¿por qué dice eso? Porque allí en el capítulo 6 de Apocalipsis le dicen a Juan, pregunta Juan, ¿y quiénes son estos que vienen? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Miles de millones salen de la gran tribulación. ¿Qué significa eso? Yo pienso que es mejor, hermano, que nos vayamos en el primer vuelo. ¿Cuántos quieren mejor que nos vayamos en el primer vuelo? Levanten la mano. Entonces, lo que vamos a hacer es ser, uno, vigilante y los otros fieles. No podemos caer en esa ambigüedad de cristianismo. Uno tiene que ser cristiano aquí y en China. Póngase de pie.